que en realidad sea una pasión y no una emoción. Si están en la etapa de, ay, lo hago, no lo hago, qué vergüenza, qué van a decir. Porque la emoción al final viene siendo una carga, mientras que la pasión es un gozo. Algo que nos viene a detener es la vergüenza. Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast. Yo soy Mardo. Y yo soy Marie. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de Apasionados. Sí, encontramos muy interesante este tema, ya que hay muchos puntos que mencionar y por eso hicimos parte 2. Sí, porque el enfoque que hoy le queremos dar es que en realidad sea una pasión y no una emoción. Uh-huh. Algo que en realidad alabe a Dios, glorifique a Dios, ¿verdad? Sí. O es algo que en realidad solo porque nuestro ego quiere hacerlo, ¿verdad? O ser reconocidos, o porque me emocioné y lo queremos hacer. Exacto. Entonces sí, es muy importante seguir hablándolo. Sí, porque tenemos que pedirle a Dios si en realidad Él está en el asunto, ¿verdad? Uh-huh. Pedirle para que no sea una emoción, ¿verdad? Y sea una carga, porque la emoción al final viene siendo una carga, mientras que la pasión es un gozo, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos decir lo que a nosotros nos ha pasado con este podcast, sí. ¿Verdad? Para nosotros no es un peso, para nosotros es una alegría, un gozo. Gozo platicar de las cosas uh-huh. de Dios, lo que Él ha hecho en nuestra vida uh-huh. y lo disfrutamos. Entonces sí. La pasión se disfruta. Uh-huh. ¿Verdad? No es un peso. Uh-huh. Sí. Sí, por eso hicimos Apasionados, porque queremos compartir también un poco de lo que hemos vivido nosotros, ¿verdad? Cuando alguien vea este episodio, este podcast, más de alguien se va a sentir identificado, ¿verdad? Y más aún si está a un punto de me atrevo o no lo hago, entonces yo sé que a más de alguna persona le puede ayudar a seguir en lo que Dios tiene planeado para su vida. Sí, en nuestro caso fue uh-huh. hacer un podcast, pero en el caso de otra persona, ¿verdad? Puede ser sí. Como integrarse en la alabanza de su iglesia, o danza, o predicar en su iglesia, o predicar en la calle, o también hacer un podcast, o hay muchas formas de alabar a Dios. Sí, definitivamente el Señor nos usa a cada uno en diferentes áreas, totalmente. Sí, en nuestro caso es que Dios nos puso el deseo de crear un podcast, uh-huh. ¿Ya? ¿Y cómo surge esto? ¿Verdad? Y que uno sienta más que todo que no sea una emoción. Uh-huh. Porque esto Dios nos lo puso hace como más de 4 años en el corazón. Sí, ya hace un tiempo. Uh-huh. Uno tiene que saber si en realidad es de Dios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es una pasión para Dios o es una emoción? Uh-huh. Y ese es lo que uno tiene que saber. ¿Será una emoción? En nuestro caso, ¿verdad? Cuando Dios puso ese deseo del podcast, ¿verdad? Fue porque Él antes de esos años no sentía en mi corazón que Él me decía que estudiara más la palabra de Dios, en el sentido de qué era lo que yo creía uh-huh. y qué era lo que no creía y por qué, ¿verdad? Sí. Entonces, para los que no saben, ¿verdad? Mari es mi esposa. Y Mardo es mi esposo. Desde hace 14 años. Sí, 14 años. Uh-huh. Entonces, como sacerdote de casa, ¿verdad? Sentí ese peso de que había que estar adoctrinándonos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué era lo que en realidad creíamos? ¿Por qué lo creíamos, verdad? Y por qué no. Entonces eso nos llevó como a seguir estudiando la Biblia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo le dije a María, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que no crees? ¿Verdad? ¿Y por qué lo creemos? Exacto. Y nos pusimos a estudiar la Biblia, nos apasionamos bastante, gracias a Dios.
en estudiar, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien, porque eso ya como tú lo mencionabas hace como 3, 4 años. Exacto. Y entonces tú un día me dijiste en qué creíamos, en qué doctrina, y eso fue lo que nos hizo estudiar, escudriñar la palabra. Y eso fue una de las razones por la cual quisimos estudiar más en la palabra. Esto nos llevaba a nosotros con Mari a estar hablando de Dios y temas, ¿qué piensas de esto? Yo pienso esto, y nos llegaban las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Sí. platicando de cosas de Dios, y ahí fue cuando en realidad llegó, ¿verdad?, a nuestro corazón, como estas pláticas que se convierten en un video. O sea que estos podcasts que hoy en día hacemos eran nuestras pláticas, nuestras conversaciones hasta las 2, 3 de la mañana. Porque recuerdo que al principio empezábamos como los fines de semana, hablar, después como más seguido durante la semana, y pues ya se imaginarán cómo nos íbamos al trabajo todos desvelados, Sí. pero era una pasión que nosotros nos daba un gozo hablar de la palabra de Dios, y era algo tan fuerte que lo sentíamos en nuestro corazón. En sí, yo le pedí al Señor que no fuera una emoción, ¿verdad? Sino una pasión, porque si no íbamos a tener un peso, una carga, cosa que no queríamos nosotros, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno le pide a Dios confirmación, ¿verdad? Para que esto no sea un peso. Y la confirmación era que si en realidad Dios estaba en el asunto, que fuera abriendo puertas para hacerlo. ¿Verdad? Sí. Y recuerdo que nosotros llegamos a un punto que ya no podíamos más, que teníamos la necesidad de compartir la palabra de Dios. Había algo en nosotros que nos empujaba como a hablarle de Dios, y aparte de nuestras pláticas de las 3 hasta las 3 de la mañana, ¿te recuerdas? Sí. También empezamos a hablarle a las personas cercanas a nosotros de temas de la Biblia, y recuerdo que era una pasión que ardía muy fuerte, y de verdad nosotros decíamos, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para hablarle a más personas? Y recuerdo que nosotros pensando, ¿y qué hacemos? ¿Y qué esto? Y era tanta alegría al hablar de la palabra de Dios. Y recuerdo una vez cuando ya entre esos 3 años, más o menos 3 años, que nosotros peleamos con no hacer podcast. Es decir, de hacernos los desentendidos, pero ya sabíamos que eso lo teníamos que hacer. Entonces estábamos ahí entre sí y no. Por eso en el podcast anterior mencionábamos que uno de los pensamientos que vienen luego a nuestra mente para poder hacer algo para Dios es el temor y el qué dirán o la vergüenza. Por eso nosotros tocábamos esos puntos, porque eran literalmente, prácticamente lo que vivimos, lo que pasamos nosotros para llegar a hacer este podcast. Y recuerdo que una vez Mardo me dijo, Marie, ¿tú te atreverías a hacer podcast conmigo? Y yo sin pensarlo le dije sí. En el momento, yo recuerdo, yo le dije sí. Y él se sorprendió. ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo. Porque tú nunca pensaste que yo iba a decir sí, pero era algo tan fuerte, que era más fuerte que nosotros. Y ahí empezó como la odisea de empezar como a prepararnos, en el sentido de muchas cosas también que se necesitan para un podcast. Sí, por eso fue que en realidad hablamos eso de que el temor, ¿verdad? Sí. El amor lo echa afuera, ¿verdad?
Y eso fue lo que nos sucedió, ¿verdad? Nos enamoramos de Dios, buscamos de Dios pidiéndole dirección. Y Dios puso ese amor, ¿verdad? Que es Él en nosotros para que ese temor se fuera, ¿verdad? Y poder hacer algo para Dios. Porque si no es así, no hace uno. Si no es por el poder de Dios, ¿verdad? Exacto, porque me gustaría compartirles, esto no lo tenía contemplado decirlo, pero se me venía a la mente en este momento que yo era una persona muy tímida. Yo era una persona muy, muy tímida hasta para hablar. Aún todavía tengo mi voz un poco baja. Decir, Mari, esto, sí. Era como una vergüenza. Por eso a mí me gustó compartirles el anterior a este podcast que algo que nos viene a detener es la vergüenza. Exacto. Entonces, es algo que de verdad nosotros queremos compartirles porque sabemos que hay muchos jóvenes, hay muchas personas también adultas que quisieran hacer algo para el Señor. Y ahorita si están en la etapa de, ay, lo hago, no lo hago, qué vergüenza, qué van a decir. Y hay muchas cosas en nuestra mente que vienen a atacarnos. Pero ahí sí que el amor de Dios echa fuera todo temor. Exacto. Esa etapa es con el poder de Dios, ¿verdad? Amén. Ahora, la siguiente etapa sería si en realidad es pasión. Porque ya cuando uno lo está haciendo, como decíamos al principio, no es un peso. Y siempre hay un pago. Porque aquí, cuando uno hace la voluntad de Dios, trabaja para Dios, hay un pago. Y ese pago es un como bálsamo que se siente, ¿verdad? Sí. Cada vez, porque cuando hacemos un podcast nosotros sentimos ese pago, ¿verdad? Sí. Esa alegría que hay en nuestro corazón y eso nos motiva a seguir haciendo más, sí. ¿verdad? Porque es un pago. Es lo mismo como cuando trabajas también en una iglesia, ¿verdad? En mi caso yo estuve en la alabanza, ¿verdad? Sí. Por varios años tocando la guitarra. Cuando terminábamos de tocar, yo sentía una alegría porque estaba tocando para Dios, ¿verdad? Sirviéndole al pueblo de Dios. Y era un gozo, ¿verdad? Sí. Y yo nunca pensé que haciendo un podcast también yo iba a tener ese gozo que sentía, ¿verdad? Sí, porque es lo que tú mencionabas. Estar seguros que no es una emoción, sino que es una pasión. Porque Mardo decía ahora que si es una emoción, viene un peso. Así, ya hay que hacerlo otra vez. Pero cuando es pasión, se vuelve lo contrario. Cada podcast que nosotros hacemos, nos sentimos como que nos quitan un peso de encima. Y decimos, gracias Dios, porque logramos hacer este otro podcast. Porque la verdad fue un largo camino que recorrimos, de verdad, tú y yo, para poder llegar acá. Sí. Porque primero el Señor, pues, lo va formando a uno en el carácter, en procesos y tanta situación. Pero recuerdo que cuando nosotros nos decidimos por hacer el podcast, vino un proceso muy fuerte en nuestra vida. Y allí, después de ese proceso, entendimos que fue como una prueba que Dios nos estaba dando a nosotros, como que Dios nos estaba probando el corazón, como yo me imagino como que Dios dijo, bueno, quería saber que no era una emoción de ustedes, sino una pasión. Porque después de esa prueba, nosotros dijimos, ahí sí que doblemente dijimos, vamos a seguir. Exacto. Después de eso, pues vimos que las puertas se abren para hacer lo que Dios había puesto en el corazón de nosotros. ¿Sí? Y seguíamos con ese anhelo, ¿verdad? De glorificar a Dios, de estar hablando de su palabra. Sí, porque a través de esa prueba
nos dimos cuenta que no era una emoción lo que teníamos en el corazón, era una pasión. Porque ahora yo, de verdad, yo soy muy feliz y contenta de servirle al Señor de esta forma, porque hay muchas formas de poderle servir a Dios. Sí, con esto es de que las personas que quieran hacer algo para Dios, si hay temor, ¿verdad? Es saber de que el amor echa fuera todo temor. Uh-huh. Es buscar de Dios y ese temor se va a estar buscando de Dios. La otra es de que la pasión no va a ser un peso como hablábamos, va a ser una alegría estar haciendo lo que Dios le puso en el corazón, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice, en realidad fue Dios quien lo puso en el corazón, ¿verdad? O es mi emoción. Sí. La verdad, meditando sobre este podcast, de verdad para servirle a Dios, uno tiene que pasar por varias etapas en la vida. No es como tú decías de un día a otro, no. En nuestro caso fue un largo recorrido por hacer y sí, analizando, sí hay varias etapas que uno tiene que pasar porque ahí el Señor nos estaba moldeando el carácter, nos estaba moldeando en muchas áreas para poder llegar a este punto. Entonces, ahí sí que la gloria sea de Dios. Y estoy muy, muy, muy feliz por eso. Y también meditando que de verdad hay muchas personas apasionadas por servirle al Señor. Estaba pensando en un versículo de la Biblia que está en Jeremías. En Jeremías 29 dice, si digo, no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Esa es la verdadera pasión por el Señor. Y sabes que me venía a la mente los misioneros. Ese amor por Dios para irle a servir a Dios a otros países, a otros lugares, empezando que tal vez ellos puedan estar viviendo bien cómodos en sus casas y salen a lugares que ni siquiera carros circulan en esa área o que tienen que caminar a ciertas distancias, o en otros países que está prohibido el hablar de Cristo, está prohibido la evangelización, y ellos sabiendo eso, que está prohibido, que pueden ir a la cárcel o incluso que los pueden hasta matar. Ellos tienen esa pasión por ir y predicar a Cristo. Y eso es lo que a mí me ha impactado. También los evangelistas que salen a otros lugares a predicar la palabra de Dios. Un punto para aclarar, los verdaderos misioneros, ¿verdad? Hablando de los verdaderos misioneros, los verdaderos evangelistas que hacen correctamente la obra del Señor. Entonces, muchos evangelistas, yo he escuchado testimonios que les toca dormir e incluso en el suelo con incomodidades, pero ellos aman más a Dios que todas las comodidades, que cualquier cosa. Entonces, la verdad, queríamos hacer la segunda parte de Apasionados, porque los misioneros y evangelistas que tienen muchos límites, ¿verdad? Para servirle a Dios, incluso así lo hacen. Y ahora nosotros, que tenemos muchas facilidades que todavía no se han prohibido en lugares, por ejemplo acá, gracias a Dios, no está prohibido, y todavía sí nosotros mismos nos limitamos. Sí, qué nivel de pasión la que tienen estos hermanos, ¿verdad? Uh-huh. De que van a países arriesgando su vida, ¿verdad? Uh-huh. Hemos escuchado, ¿verdad? De
gente que ha ido a dejar Biblias a países que está prohibido y han sufrido. Sí. Que eso es un nivel, la verdad. Que solo para pasar una Biblia, ellos hacen, ahí sí que mueven lo que tengan que mover por darle una Biblia a una persona en otro país. Y eso a mí me conmovió mucho mi corazón, de verdad, porque que prohíban el evangelio en otros países y las Biblias y todo, y uno tiene todo aquí, todo como el material, todo para poder escudriñar la palabra. Nosotros de verdad somos privilegiados. Correcto, somos privilegiados en todo eso que todavía podemos hacer y a veces nosotros mismos nos detenemos a hacer. Un punto que yo quiero dejar muy que marcado en el corazón de todos, quiero irme a un versículo de la Biblia que es Gálatas 1:10 y dice: ¿a quién pretendo yo ahora ganarme? ¿A quién busco agradar? ¿A Dios o a personas humanas? Si todavía tratase de seguir agradando a personas humanas, no sería siervo de Cristo. Es un versículo que de verdad esto me marca mucho, porque si al único que nosotros debemos de agradar para ser servidores de Él es de Dios, es de Cristo, que Él sea nuestro motivo, de verdad. Y ya olvidarte de que si lo hago, ¿qué dirán las personas? Pues con Gálatas 1:10, pues es nuestra respuesta. Que si uno quiere quedar bien con las personas, pues somos servidoras de las personas. Pero como queremos agradar a Cristo, pues somos servidores de Cristo. Y recordar que si no hay una pasión, no vamos a tener una visión. Exacto. Y si no tenemos una visión, no va a haber un propósito, ¿verdad? Porque el propósito es de hablar de las grandezas de Dios. Exacto. Hablar de la salvación. Incluso aquí tengo un versículo también que dice Efesios 6:6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Qué hermosa es la palabra, que ahí está todo, te confirma ahí exactamente todo. Sí, que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Si no glorifica a Dios, ahí sí pongamos una pausa, ¿verdad? No es una verdadera pasión si no glorifica a nuestro amado Jesús. Exacto, porque el centro de todo tiene que ser Cristo. Así es. Y para concluir, Marie, yo tengo este salmo que dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Qué hermoso. ¿Verdad? Tener eso en el corazón, que lo que deseamos es glorificar a Dios. Así. ¿Verdad? Porque Él es el centro de todo, el que nos provee de todo y al que le debemos todo. Y para que Dios, ¿verdad? Nos halle dentro de Jesús. Amén. Pues mi conclusión en todo esto sería que así como tú mencionabas, que el centro de todo, nuestro motivo sea Cristo. Glorificar el nombre de Cristo. Y lo segundo sería que aquellas personas que quieren servirle al Señor, decir, no, es que no estoy preparado, es que cuando llegue a tal nivel espiritual, o es que cuando haga esto, es que no, que lo haga, y en el camino el Señor lo va a ir capacitando. Porque si esperan a que todo sea perfecto, eso va a tardar años. Y uno no es perfecto, sino que es la gracia y la misericordia de Dios en uno. Que Él nos corona con favor y misericordia para hacer lo que somos mandados a hacer por nuestro Padre Dios. Así que nos despedimos de este podcast Apasionados. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.